A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. En RCR, contigo, María Corina Machado. María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió, luchemos por la libertad. María Corina, contigo estará, nadie la callará, luchando por la libertad. Vente que ha llegado el día y no tenemos tiempo. Nuestro pueblo ya está convencido que... Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a otro Contigo. Hoy no nos acompaña María Corina Machado en el estudio, pues está cumpliendo una agenda en el interior del país, pero aquí estamos, como siempre, con ustedes, acompañándoles para pues analizar y hablar sobre el acontecer nacional y todo aquello que pues nos interesa como país en estos días tan importantes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Willy Arcaya. En la producción, Oreana Urbina, Justo Navarro, Williams Perdomo y Jennifer Ávila. En los controles, César González. Y la música, Euler Guillén. También recuerden que nos encanta estar en contacto con ustedes. Pueden hacerlo a través de la mensajería de texto, enviando sus mensajes al 3456, que es igual a Dilo. Y también comunicarse con nosotros a través del 0212-482-9750. Recuerden también que estamos en sintonía a través de redes sociales, en Twitter y Periscope, @RCR750. Y en caso pues de que alguna cadena nos interrumpe, para aquellos que nos escuchan desde afuera o en sus trabajos o donde están a través de la internet, pueden hacerlo a través de www.rcr.tv. Y hoy en la conducción, Pedro Urruchurtu y Javier Chirinos, coordinador de venta en Distrito Capital. Hola, Javier, ¿cómo estás? Hola, Pedro, buenas tardes. Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia. Hoy, 19 de marzo de 2019, pues estamos haciéndole la suplencia a María Corina, que muchos se preguntarán, ¿y dónde está María Corina? María Corina hoy se encuentra de gira a nivel nacional y tendrá pues una asamblea a las 5 de la tarde, el día de mañana, a las 5 de la tarde en Zulia, en Maracaibo específicamente, en la cancha, Valle Claro, de la parroquia Raúl Leoni. Me dicen que tenemos... Así es, muy importante lo de la gira de María Corina. Esa es la razón por la que estamos hoy acá. Correcto. Risa, porque pusieron hoy en el flyer del Instagram serrucho. Pero aquí no estamos serruchándole nada a nadie. No. Pero lo importante es que siempre esté en sintonía con todos. Ni tampoco somos usurpadores. Así es, eso es lo más importante. Sí. Y bien, algunas cosas interesantes para analizar. Además, por supuesto, también estamos muy atentos de lo que va a ser hoy, pues, la continuación del juicio a la jueza María Lourdes Afiuni. Pronto vamos a estar hablando de eso, pues, desde luego toda nuestra solidaridad, pero también importante, además de este anuncio que hacía Javier de lo que es la gira de María Corina mañana por el estado Zulia. Sabemos además un estado profundamente afectado por pues todo lo que ha sido el apagón, incluso desde antes, y pues todo lo que ha vivido Maracaibo, pues obviamente ya hay un acompañamiento. Entre otras cosas, también tenemos hoy la reunión que se va a dar en Washington entre Donald Trump y Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. Muy importante esto porque pues incrementa la presión sobre Venezuela. Vimos hoy también nuevas sanciones a Minerven por parte de los Estados Unidos. En fin, estamos viendo, por supuesto, una importante presión que se va a ir de alguna manera pues incrementando. Estamos viendo poco a poco pues cómo se va dando esto, y por supuesto la expectativa de lo que va a ser esta reunión el día de hoy entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Brasil. Y otra cosa que por cierto hay que decir, y quiero preguntarte qué opinas de eso antes de darle el pase a nuestro primer invitado: la visita de Zapatero nuevamente a Venezuela. ¿Qué hace el señor Zapatero otra vez en Venezuela cuando incluso el propio gobierno de España hoy se deslindó de esa visita? Bueno, además recordemos que Zapatero ha sido declarado persona no grata por la Asamblea Nacional como tal. Zapatero, pues, además de ser una persona declarada por la Asamblea Nacional, en las comunidades no lo quieren.
Tú mencionas la palabra zapatero, el nombre zapatero en las comunidades y la gente responde con la misma vehemencia que al decir el nombre del usurpador como tal. Así es, bueno, que ha mostrado ser además un completo actor cómplice del régimen. Ciertamente la Asamblea Nacional, gracias a la fracción 16 de julio, Correcto. el 6 de noviembre de 2018, logró que se aprobara un acuerdo en el cual se declara persona non grata o, en tal caso, inadmisible una eventual mediación del señor Zapatero, porque bastante oxígeno le dio al régimen de Nicolás Maduro y lo sigue haciendo. La pregunta es quién lo trajo, cómo llegó. Sabemos que llegó ayer en un vuelo privado, no sabemos cuánto tiempo va a estar, pero lo cierto es que el propio Juan Guaidó ha dicho que no se va a reunir con él, cosa que es un mensaje positivo. Total. Pero por supuesto hay que preguntarse a qué viene. ¿Más Exacto. oxígeno el señor Zapatero? Exacto, ¿a qué viene? Y además, pensando en eso, yo temprano denunciaba en las redes sociales que ante tanta gente muriendo, tantas personas con tantas necesidades en el país, gente sin agua, sin comida, sin luz, muriendo de hambre, muriendo por falta de medicinas, Zapatero llega a un vuelo privado. ¿Quién lo paga? O sea, Exactamente. todos esos recursos. Son, o sea, son todo lo muchas que preguntas. está ¿No? ¿Y con pasando. quién se va a reunir? ¿Quién lo recibe acá? Es por petición del régimen. ¿A qué viene a hacer? Exactamente. Obviamente hay que hacerle mucho seguimiento a esto, porque sabemos que cuando el señor Zapatero está aquí, pues no son buenas noticias. Además, no viene de turismo, no viene a turistear. Exactamente. Ujú. Dicen por ahí que viene a pisarnos, Ajá, haciendo totalmente. honor a su nombre. A su nombre, correcto. Bien, tenemos a nuestro primer invitado en línea. Les comentábamos hace algunos minutos pues sobre el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, detenida el 17 de diciembre de 2009 arbitrariamente sin orden judicial. Hay que recordar, yo recuerdo muy bien esa cadena en la que Hugo Chávez prácticamente dio la orden de detenerla. Asimismo, la justicia sumarial además del punto de vista del poder, del abuso del poder. Y precisamente hoy pues es la continuación del juicio, y para eso tenemos en línea a José Amalio Graterol, quien es su abogado, y entre otras cosas pues nos va a contar pues un poco lo que es este proceso, no solamente haciendo un seguimiento a lo que ha sido pues su persecución, la persecución a esta jueza, sino por supuesto elevar la alerta frente a lo que está ocurriendo y la posibilidad de que vuelva a la cárcel producto del régimen. Muy buenas tardes, José Amalio, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Javier. Bueno, qué responsabilidad tan grande tienen ustedes dos de suplir allí en este programa de radio a la gran líder de la coherencia de Venezuela, como es María Corina Machado, ¿no? Creo que tienen tremenda responsabilidad el día de hoy los dos. Así es, José Amalio, gracias por atendernos. Y bueno, lo primero que queremos preguntarte es qué sabemos a esta hora sobre el caso de la jueza María Lourdes Afiuni. Sabemos que ha habido pues importantes muestras de solidaridad a nivel nacional e internacional sobre este caso, pero ¿qué podemos esperar de lo que está ocurriendo y de lo que puede ocurrir en las próximas horas? Bueno, lo primero que quiero es que los oyentes tengan claro, el juicio de la doctora María Lourdes Afiuni es el juicio penal más largo de la historia venezolana, porque efectivamente no hay una sentencia, no hay nada, y lleva 9 años y 3 meses y ya está sometida a medidas de coerción personal. Este es un proceso judicial donde el juicio oral y público se ha interrumpido ya en 2 oportunidades, y este juicio se está llevando a cabo en este momento. Empezó en abril del año 2015, todo el año 2015, año 2016, 2017, y sorpresivamente en el año 2018, en enero de 2018 del año pasado, no dio más despacho el juez hasta el 22 de febrero de este año, cosa totalmente absurda, porque es el manejo así es como maneja el régimen criminal la justicia penal en Venezuela. Así las cosas, el día 22 de febrero la jueza Afiuni recusó al juez pidiéndole que se saliera de la causa, porque ella lo había denunciado penalmente por un delito que es en contra de la administración de justicia, que es la denegación de justicia. No puede un juez estar 1 año y 1 mes sin hacer nada, sin tener actividad alguna en un proceso judicial, y menos en un juicio oral y público, donde debe existir el principio de la concentración y la inmediación de las partes en ese proceso. Así en este estado, en esta misma idea, el día 22 de febrero, el juez fija la audiencia de juicio oral y público para culminar el juicio para el viernes pasado, 15 de marzo. Este viernes 15 de marzo, el juez decide él mismo su recusación, o sea, él dice que no, que él es bueno y que él no ha cometido nada, y él la decide, pero además de eso, omite decidir sobre un cómputo que le pidió la defensa sobre el tiempo que ha transcurrido desde ese 30 de enero de 2017, del 18, hasta el 22 de febrero de 2019, porque entre una audiencia y otra no pueden transcurrir más de 10 días de despacho en el caso de los juicios, porque queda interrumpido el juicio. Y el juez fijó en virtud de esto,
el juez fijó el juicio el viernes para ayer lunes. El viernes lo fijó para ayer lunes. Ayer lunes la defensora Sandy Guevara introdujo ante la Oficina de Recepción de Documentos del Palacio de Justicia de Caracas un amparo con medida cautelar para la suspensión del juicio hasta tanto se pueda determinar si está interrumpido o no por el transcurso del tiempo el juicio. Y sorpresivamente, como todo lo que ocurre con el Estado criminal y con los delincuentes que lamentablemente han estado en el poder, y este poder judicial usurpador que hay en Venezuela, una vez que introduce el amparo, que tiene que ser rápido, tiene que ser distribuido rápidamente, se cayó el sistema automatizado de distribución de documentos y lamentablemente hasta hoy todavía el amparo no ha sido distribuido. Y ayer también entonces el juez, la fiscal, porque son fiscales nuevos, porque es un caso que tiene más de 9 años y 3 meses, no han estado en el proceso judicial, no han estado en el juicio, no saben lo que ha pasado en el juicio, pidieron un tiempo prudencial para poder hacer sus conclusiones en el juicio, que es la última que hacen los fiscales y la defensa y el juez antes de tomar una decisión. Para poder hacer sus conclusiones necesitaban tiempo para poderse leer lo que había ocurrido en el juicio. Y el juez le dio un tiempo, sí. Normalmente les dan como una semana a los fiscales para eso, o a la defensa para preparar sus conclusiones, y el juez le dio tiempo hasta hoy a las 2 de la tarde. Es decir, dentro de 45 minutos está fijada la audiencia del juicio de la jueza Fiuni, y quienes hemos ejercido materia penal en Venezuela y sobre todo en dictadura, sabemos que después de ese letargo que hubo, y ahora hay una rapidez, una celeridad inusitada, más el conocimiento que tenemos de la orden que tiene el juez de condenar y privar de libertad nuevamente a la juez María Lourdes Afiuni, esto de andar fijando rápido el juicio nos corrobora que la intención del juez el día de hoy es culminar el juicio con una condena y enviando de nuevo a la cárcel a la juez María Lourdes Afiuni, cosa que los venezolanos no podemos permitir, cosa que es aberrante ante esta situación que hay en el país, donde el país hoy está la gente sin luz, sin agua, sin comida, con esta desgracia que hay entre los venezolanos. No podemos entender cómo resurge nuevamente el ensañamiento contra la juez María Lourdes Afiuni en estos momentos del país. José Mario, quería preguntarte algo, pues esto, además de que la jueza Afiuni, el caso de ella ha sido conocido a nivel nacional y bueno, uno de los casos más importantes que existe en la justicia venezolana. La presa emblemática de Hugo Chávez. Emblemática, exactamente. Y que bueno, además tú muy bien has defendido este caso y además eres amigo de ella. ¿No te parece demasiada casualidad que Zapatero en Venezuela, este caso se levanta, tú no estás en este momento en el país? Es decir, o sea, ¿qué garantías tiene Afiuni de que sea realmente defendida y que sus derechos sean preservados? Además, entendiendo todo lo que ella vivió en la cárcel, ¿no? Quisiera que nos comentaras un poco de esto. Sí, a esto, José Mario, yo quiero unir a esta pregunta muy pertinente que hace Javier también. Sabemos que hay una misión técnica de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que está en Venezuela. Esta comisión se ha estado reuniendo con múltiples actores, con múltiples organizaciones. La pregunta es, ¿han establecido contacto contigo o con alguna persona en Venezuela que esté llevando el caso de la jueza Afiuni? ¿Estarían dispuestos a asistir a este procedimiento que se le está, obviamente, express, que pretende una vez más atropellar, por supuesto, sus derechos, como lo ha venido siendo desde que fue arbitrariamente detenida? Es decir, ¿han tenido algún tipo de contacto con esta misión técnica de la Alta Comisión de la ONU para los Derechos Humanos? Bueno, empecemos porque Zapatero está en Venezuela y cada vez que Zapatero está en Venezuela ocurren desgracias, porque este es un ejecutor de la tiranía, del régimen criminal que hay en Venezuela hoy en día. O sea, no le da ninguna garantía que el juicio de la jueza Afiuni sea hoy estando aquí Zapatero, y tampoco que esté la comisión. No porque yo no crea en los profesionales que están en esta comisión, porque sí creo que son profesionales, pero no creo tampoco en Michelle Bachelet. Yo creo que Michelle Bachelet y Zapatero son lo mismo. Son adulantes del ñangarismo, de este tipo de gente que asesina a todo un pueblo, porque en Venezuela lo que está ocurriendo hoy para mí es un holocausto, que es una gran matanza de personas. Entonces, no hay ninguna garantía de que hoy, para responder la pregunta de Javier, que Javier sabe cómo es esto en el Poder Judicial, porque ha estado preso por la tiranía que hay en Venezuela hoy en día, no hay ninguna garantía que se le respeten sus derechos ni su proceso a la doctora María Lourdes Afiuni, lejos de ser una garantía que esté el presidente Zapatero en Venezuela, más bien una garantía para que ejecuten toda su fechoría la gente del régimen, porque cada vez que Zapatero va a Venezuela aumenta el número de presos políticos en Venezuela. Eso está clarísimo. Lo ha señalado varias organizaciones, de que cada vez que Zapatero llega a Venezuela hay más presos políticos y más represión, porque él es un aliado sencillamente del
régimen criminal que impera en Venezuela. Así es. Por otra parte, la juez María Lourdes Afiuni acaba de salir en este momento de la reunión con esta comisión que envió Michelle Bachelet. Debo destacar, no confío en Michelle Bachelet, es una aduladora del izquierdismo latinoamericano, es una persona que le parece que es digna la posición de Fidel Castro y de Maduro y de Hugo Chávez, por lo tanto no creo en Michelle Bachelet. Espero confiar en el profesionalismo de quienes van a hacer el informe y que ese informe se conozca a nivel bueno, y además internacional, porque son los que, entre otras cosas, han redactado ya los informes de la comisión, ¿no? Porque fueron ellos mismos los que dijeron que había pintura fresca en el hospital, ¿no? Correcto. No porque el hospital se mantenía siempre así, sino que lo pintaron a propósito para que ellos fueran. Así es. Fueron ellos los que escucharon a los presos desde la cancha diciendo que están torturados. Y hoy escucharon a la jueza Afiuni y ella me dio una impresión importantísima. Me dijo, José Amalio, no tienes idea de la cantidad de personas que conformamos este mundo de perseguidos y presos políticos en Venezuela. Eso estaba full. Me dijo, la atendieron porque ella tenía el juicio a las 2 de la tarde. Ella dio su relato a ellos. Es algo, aparentemente, debe guardarse la confidencialidad de lo que ella dijo. Pero esperemos que en ese informe, independientemente de lo que diga la señora Michelle Bachelet, que evidentemente tiene una posición en pro de estos asesinos que están lamentablemente en el poder, ese informe se pueda conocer a nivel internacional y saber los desmanes y la desgracia que ha cometido el régimen criminal en Venezuela. Bueno, José Mario, muchísimas gracias. Ya tenemos lamentablemente que cortar la comunicación porque el tiempo nos apremia, pero gracias por tu tiempo y por conversar con nosotros sobre el caso de la jueza Afiuni. Conversábamos con José Amalio Graterol, abogado de la jueza María Lourdes Afiuni. Tenemos que ir a una pausa y ya regresamos con más de Contigo, perdón, no de que quise la libertad, de Contigo. Ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Les habla Rafael del Rosario. ¿Qué tiempos tan difíciles nos ha tocado vivir a los venezolanos? Hoy con un sueldo mínimo no podemos acceder a los alimentos y productos básicos. Una economía destrozada hace sufrir a millones de hogares en todo el país. Para que Venezuela sea próspera, necesitamos de ti. Haz valer tus derechos. Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bien, estamos de regreso aquí en Contigo, hoy en estudio Javier Chirinos y Pedro Uruchurtu llevándoles este programa. Y pues la parte anterior conversábamos con José Mario Graterol, abogado de la jueza María Lourdes Afiuni, que pues está enfrentando nuevamente el rostro de la injusticia como lo ha sido desde el principio. Y pues una reflexión, ¿no? A lo que esto nos lleva es que sin lugar a dudas hoy más que nunca se impone la ruta del coraje. Es decir, frente a esto, frente a cada atropello, frente a cada arbitrariedad, no queda otra opción que enfrentar a este régimen como lo que es, un grupo de criminales que de alguna manera usurpa el poder y se han vuelto pues absolutamente repudiados por la comunidad internacional y por los venezolanos. Y desde luego cada muestra de injusticia es una nueva señal de que hay que seguir en esta ruta del coraje, que es la única posible y es la que precisamente nos ha llevado hoy a que Venezuela esté en su mejor momento en cuanto a consolidación de liderazgo opositor, de cohesión de los ciudadanos en torno a la transición que es urgente. Javier. No, que quería mencionar que hablando de la ruta del coraje, pues José Amalio Graterol, además de abogado y defensor de derechos humanos, es un gran líder del Estado Falcón y bueno, con su carácter, con su coraje, pues ha demostrado y defendido los intereses de los falconianos. Y además, bueno, un hombre que ansiamos su regreso para poder contar con su fuerza y cambiar esta realidad, reconstruir el país. Y bueno, si José Amalio nos sigue escuchando, pues un abrazo, José Amalio, y pronto estaremos juntos, hermano. Así es, no, nos faltó tiempo para conversar. Sí, totalmente. Pero precisamente, Javier, hablando de la ruta del coraje, y ya con eso también vamos a ir dando la bienvenida a nuestro próximo invitado, pero hablando de la ruta del coraje, para algunos la ruta del coraje comenzó hace un mes o hace 2 meses, y la verdad es que los venezolanos tenemos 20 años combatiendo a un régimen que desde
desde el principio se propuso muy claramente tomar el poder como lo hizo y sobre todo someter a los ciudadanos de múltiples maneras. Desde el año 2000 podríamos enumerar un sinfín de hitos y un sinfín de actos tanto hostiles contra la ciudadanía como de persecución contra la clase política y contra todo aquel que pensara distinto, Javier. No, y además que tan solo con el hecho de vivir en Venezuela, en esta realidad, con estas condiciones, con estas necesidades, pues ya el venezolano demuestra el coraje, el talante que tiene para sobrevivir y vivir en esta realidad. Por ejemplo, si mencionamos algunos hitos, vamos a mencionar el mayo de 2017, pues el régimen cierra RCTV y se levanta un país entero a través de su juventud e impedimos lo que fue la reforma constitucional como tal. O sea, un país entero rechazando una arbitrariedad que, bueno, que después desencadenó en otras cosas, pero este es un hito importantísimo en donde demostramos que la fuerza ciudadana puede mucho más que cualquier tiranía. Así es, bueno, el mismo caso, por ejemplo, en el año 2012, cuando María Corina le dice a Hugo Chávez en su cara expropiar es robar, eso es otra muestra de que en ese momento, pues la coherencia y esa claridad y esa manera de decir las cosas de frente fue otra manera de hablar de coraje. En febrero de 2014, la salida, María Corina, Antonio Ledesma, Leopoldo López incitan al país a levantarse con fuerza, a salir de este régimen y bueno, tenemos ese hito importantísimo, el 2014 las protestas a nivel nacional. No, y luego en el año 2015 el Acuerdo Nacional para la Transición, que entre otras cosas pues fue lo que hizo que Antonio Ledesma estuviera preso junto pues a la propia causa que ya llevaba Leopoldo López, pero ya desde ese momento se hablaba de una ruta clara, de una transición, de cómo debía esa transición y que luego pues se conecta con el gran hito del 6 de diciembre del año 2015, como fue pues la victoria opositora a la Asamblea Nacional de los 2/3, hay que siempre recordarlo, y que por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, hoy ilegal y por supuesto espurio, pues provocó que nos arrebataran parte de esa mayoría, pero aún así la Asamblea Nacional sigue siendo pues la gran reserva moral de las instituciones democráticas y de esa lucha por la libertad, ¿no? Y en el año 2016 María Corina públicamente exige como derecho constitucional de los venezolanos la renuncia de Nicolás Maduro para ese momento, entendiendo la fuerza ciudadana como factor fundamental para garantizar los cambios y la toma de decisiones en nuestro país. Sí, y bueno, si pudiéramos seguir, obviamente son muchísimos hitos que pudiéramos estar enumerando para hablar de la ruta del coraje, pues todo lo que fue el año 2017, desde lo que fue la propia Luis Ortega Díaz y su quiebre con respecto al régimen y pues denunciar lo que había sido la violación flagrante de la Constitución, y desde luego el desconocimiento de la Asamblea Nacional, que fue repudiado por la comunidad internacional, que trajo consigo en abril de ese año el inicio de las protestas de 4 meses de lucha épica ciudadana, de lucha importantísima entre cada uno de los ciudadanos, que al final por una mala estrategia política se terminó desviando esa voluntad de cambio que tenían los venezolanos para ese entonces, pero que sin lugar a dudas sigue en pie. Y si hablamos de coraje, el 16 de julio del 2017 los venezolanos demostramos cómo tenemos toda la vocación y todas las ganas democráticas de salir de esta realidad, y bueno, allí fue ese hito histórico del plebiscito del 16 de julio de 2017, y además pues nace la fracción 16 de julio también en honor a este hito histórico. Casi 8 millones de venezolanos expresaron su voz abiertamente allí, y por supuesto de ahí en adelante pues todo lo que ha sido la digamos la ruta desde entonces, no solamente el fraude cometido por el régimen de Nicolás Maduro y la espuria ilegal constituyente cubana, y de ahí en adelante pues el fraude del 20 de mayo también de todo lo que ha sido este proceso que hoy ha llevado este desconocimiento del régimen de Nicolás Maduro y por supuesto su ilegitimidad, ha llevado consigo a que los factores hoy de oposición entiendan que la única ruta posible es el coraje, y lo vimos finalmente este año en enero cuando no solamente Maduro se atreve a juramentarse de manera ilegal, sino que obviamente reafirmando el desconocimiento que ya el mundo había hecho contra él, contra ese fraude de mayo de 2018, sino que además el 23 de enero del año 2019 finalmente correcto, Juan Guaidó toma la decisión de juramentarse frente a todos los venezolanos como el presidente encargado de la República. Acompañado y juramentado con el pueblo, además, entendiendo que es la única fórmula perfecta para garantizar la salida de esto. El ciudadano, las instituciones sólidas, buscando la salida del régimen a través de la ciudadanía. Así es decir, hay múltiples razones para hablar de la ruta del coraje, que no solamente ha sido una ruta que, como lo decíamos al comienzo de este bloque, no comenzó ayer. Han sido 20 años de lucha, pudiéramos enumerar muchos más, pero hoy nuevamente estamos frente a un gran momento histórico. Estamos frente a un momento en el que, sin lugar a dudas,
urge que esta Ruta del Coraje siga tomando acciones y siga obviamente diciéndole al país y acompañando al país en un clamor. Y es por esa razón que tenemos entonces a nuestro próximo invitado en estudio, el diputado Belisario Peleri, quien es el jefe de la fracción 16 de julio precisamente, y con él queremos conversar porque hemos dicho que esta lucha además tiene múltiples fases, tiene una fase institucional, una internacional, una popular o ciudadana, y en este contexto pues precisamente queremos hablar sobre la fase institucional en vista de que la Ruta del Coraje hoy tiene una nueva, digamos, una nueva posibilidad, que es la aplicación del artículo 187 numeral 11 de la Constitución, que pues pareciera ser el paso necesario pues para poder entender no solamente la solución que requiere el país en este momento, sino pues para seguir alineándonos con Occidente y con el mundo, quien ha mostrado una clara intención de lograr la libertad para Venezuela. Bienvenido, diputado. Pedro, muchísimas gracias. Buenas tardes, Javier. Muchísimas gracias por la invitación. No, es un privilegio para nosotros estar en este programa que además todos los martes de 1 a 2 de la tarde está encabezado por la buena amiga y líder nacional María Corina. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción que nos permiten estar y muy buenas tardes a quienes nos están siguiendo. Exactamente hoy un nuevo capítulo en la historia de la Ruta del Coraje. Estamos viviéndolo desde hace varias semanas atrás, desde que, entre otros, Soy Venezuela, María Corina, la fracción 16 de julio, al igual que en diciembre con el artículo 233, que era el que le daba piso a llenar la vacante que se iba a generar, sin duda, porque para algunos ya Maduro era ilegítimo desde antes, pero para un resto decían que había que terminar el periodo constitucional que terminaba el 10 de enero de este año. Debemos buscarle un piso constitucional a esto y por eso en diciembre María, quien fue la primera en plantearlo, de que había que acogerse a ese artículo, indicó la necesidad de darle estabilidad constitucional para que hoy, como sucede, Juan Guaidó sea el único reconocido presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, otro capítulo en la búsqueda de la constitucionalidad es el artículo 187, numeral 11 constitucional, que permite, ante una realidad que no tiene absolutamente ya ninguna duda. ¿Cuál es la realidad? Primero, que el régimen que usurpa Miraflores, Maduro y sus cómplices ni van a salir por las buenas, ni van a dejar que entre la ayuda humanitaria por las buenas. Ya lo demostraron. Mucho. El 23 de febrero. Y no es que lo leímos o que solo lo vimos por las redes. Algunos lo pudimos ver in situ. A nosotros nos dispararon en la frontera. Gracias a Dios no atinaron. Nosotros vimos cuando grupos no solamente de los que aún están en la Fuerza Armada y en los grupos policiales afectos a Maduro, sino que ahora algo mucho peor, que son delincuentes criminales armados, que llaman colectivos y que no son otra cosa que paramilitares, no solamente no dejaron pasar la ayuda humanitaria tan necesaria para los venezolanos, sino que hasta llegaron al extremo de quemarla. Eso significa que a nosotros no nos tienen que echar ese cuento. Hoy tenemos un régimen que se aferra al poder como sea. No guarda ya ni siquiera las formas. Y al mismo tiempo que tenemos un régimen criminal, usurpador, que no se va por las buenas, y lo demostró, pero que además no deja entrar la ayuda humanitaria por las buenas, hay un pueblo que solo no puede hacerlo. Y no por falta de coraje, no porque es débil, no porque no tiene la valentía para hacerlo, no tiene las herramientas para hacerlo, pues tú no puedes poner a pelear a un pueblo desarmado que además no tiene vocación bélica, que no tiene vocación criminal, a luchar con unos tipos desalmados. Entonces, dos cosas claras, Pedro, Javier. Un gobierno que no va a dejar pasar por las buenas la ayuda humanitaria y un pueblo que no pudo hacer que entre tampoco. ¿Eso qué hace? La necesidad, la obligación de quienes tenemos responsabilidades de dirección en solicitar, en pedir la ayuda de las principales democracias del mundo para que puedan lograr que el pueblo de Venezuela
se salve de este casi genocidio que se está consiguiendo. Por lo tanto, el 187 numeral 11 lo que busca es constitucionalmente permitir y autorizar una coalición internacional de paz que permita tres cosas. La primera, el ingreso de la ayuda humanitaria. ¿Cómo? Escoltada, porque por las buenas no pudo pasar. Correcto. Desarmada no pudo pasar. Segundo, sacar, expulsar de territorio soberano de Venezuela a todo vestigio de comunismo, de narcotráfico y de terrorismo Y de que mafias. tienen y de mafias que tiene no solamente sitiado el país, sino que lo tiene además secuestrado. Y lo tercero, toda la ayuda posible, tecnológica, financiera, de todos los aspectos para la reconstrucción de la Venezuela que queremos. Eso es lo que busca la coalición internacional de paz y humanitaria que estamos pidiendo y que ya hoy, precisamente hoy, se cumple exactamente 4 semanas, porque fue el 19 de febrero cuando se introdujo por parte de la fracción 16 de julio un proyecto de acuerdo para que sea debatido en la Asamblea Nacional y así aprobarse ese artículo. Y un poco más atrás lo hicimos sin el proyecto de acuerdo y un poco más atrás ya no los diputados de la fracción, sino la propia María Corina, la Gran Alianza Política Nacional Soy Venezuela también hizo lo propio. Diputado, tengo una pregunta bien importante, pero quisiera que me la respondiera al borde de la pausa. ¿Cómo no? Sobre el artículo 187, numeral 11, se han tejido una cantidad de mentiras y chantajes que parecen, podrían ser hasta para dar risa, pero en estos tiempos cuando tú ves tanta necesidad, pues lo que indigna que muchos dirigentes y muchas personas pues hayan sido voceros de este tipo de chantajes, ¿no? Y quisiera saber, pues, en medio de todo esto, ¿qué respuesta tiene ante esos chantajes como tal? Vamos a pausa y al regresar la respuesta del diputado. ¿Cómo no? Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. CAE Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@caesport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA 1305-514-2500. CAE Export cubre todo el territorio nacional. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Bien, estamos de regreso en Aquí Contigo y quedó una pregunta en el aire precisamente con respecto a los chantajes que hay alrededor de la aplicación del artículo 187.11 que, entre otras cosas, en primer lugar es una propia competencia del Parlamento, es decir, el Parlamento puede aprobar lo que plantea este artículo, pero además, en torno a eso, sabiendo que no podemos solos, lo escuchábamos en la parte anterior, es decir, y que no estamos solos además. Exacto, no estamos solos, eso es importante, pero tampoco podemos solos, entendiendo que enfrentamos a un régimen criminal. Hay muchas mentiras alrededor de esto. Entonces, en primer lugar, bueno, ¿cómo las enfrentamos y cómo le decimos a la gente que detrás de esas mentiras realmente hay una muy mala intención? Porque realmente el artículo 187 numeral 11 lo que busca es precisamente coadyuvar en la solución al tema venezolano. Sí. Lo primero, forma y fondo del 187. Lo primero no es un invento ni de María Corina, no es un invento de Soy Venezuela, no es invento de la fracción 16 de julio. Está en la Constitución. Si está en la Constitución, además de que redundamos diciendo que es constitucional, es legal, es permitido, es viable. Eso es lo primero. Segundo, nosotros no estamos pidiendo una coalición internacional de paz para que venga a asesinar a nadie, ni para que venga a atropellar a nadie. Vienes a proteger en concordancia con la responsabilidad de protección a los pueblos que fue autorizada en una de las asambleas generales de la Organización de las Naciones Unidas en el año 2005. Correcto. Cuando un pueblo no se puede proteger porque tiene un régimen criminal al frente,
Las democracias del mundo no pueden hacerse de la vista gorda, no se pueden hacer los locos ante lo que está pasando. Por lo tanto, no solamente es constitucional acá, sino que tiene un respaldo internacional con el principio de la responsabilidad de protección a los pueblos. Tercero, no es cierto que nosotros estamos pidiendo que nos vengan a invadir. Eso es una necedad de los que o deliberadamente mienten, o de los que por ignorancia repiten eso sin saberlo, o tercero, por quienes aún no tienen una ruta distinta a esta y como no la han construido, tratan de dinamitar la única que existe, que es el 187 numeral 11. Pero además, Viallo, perdona que te interrumpa, allí también entra otro elemento, que es que muchas de estas personas que utilizan el argumento de la invasión desconocen, quizás deliberadamente, pero digamos ni lo nombran, que Venezuela tiene 20 años invadida por el régimen cubano, entre otras fuerzas que operan, que son completamente antioccidentales, pero ni hablan de Cuba. Correcto. Dicen, por ejemplo, que el 187 numeral 11 sería un baño de sangre. Mentira. Quienes dicen eso mienten. ¿Cómo que sangre? Nosotros no estamos pidiendo que vengan, repito, en actitud violenta. Estamos pidiendo que vengan a proteger, a custodiar a un pueblo que está siendo asesinado, un pueblo que está siendo empujado hacia casi un genocidio, porque a este régimen no le importa. Y lo decimos con propiedad. Mataron pemones como le dio la gana. Mataron personas en las fronteras como le dio la gana. Pero además acabamos de tener un apagón nacional de más de 100 horas consecutivas donde murió gente. ¿Y qué le importó absolutamente al régimen? Hay municipios hoy, 13 días después del apagón del jueves de la semana antepasada, que todavía no hay energía eléctrica y el régimen no le importa, no le interesa. El régimen lo único que quiere es sostenerse en el poder como sea. Y por último, a esos que han generado una fantasía con respecto al 187 numeral 11, que gracias a Dios el país no ha comprado esa fantasía, no, porque hoy todos los sondeos, todos indican que por lo menos 8 de cada 10 venezolanos quieren la salida inmediata de Maduro y quieren que ingrese la ayuda humanitaria. Correcto. Y compran el 187 numeral 11. Y por último, estos que satanizan o intentan satanizar el 187 numeral 11, que es simplemente una coalición internacional de paz para que nos ayude, no tienen alternativa a eso. Pregúntele usted a quien sataniza el 187 numeral 11, ¿cuál es entonces el camino? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la alternativa? Y la respuesta es silencio. La respuesta es que no la tienen. Algunos hablan, Pedro, Javier, amigas y amigos, de que todavía no es el momento. Yo pregunto, ¿quién tiene un momentómetro para que nos diga cuál es el momento? El termómetro mide la temperatura. Me imagino que un momentómetro, si existiera, mediría el momento, pero nadie lo tiene. Correcto. Para nosotros es el momento porque todos los días cuenta. Cada día es tarde porque cada día mueren personas, cada día se enferman personas que no tienen luego posibilidades de volver a su situación normal. Todos los días se van venezolanos que se separan de su terruño, que se separan de sus familiares, que se separan de sus afectos, para correr el riesgo de nunca más volver. Todos los días el deterioro terrible que estamos sufriendo los venezolanos en nuestra calidad de vida nos perjudica para siempre. Por lo tanto, para nosotros, todos los días es tarde y ya es el momento. Así es la ética de la urgencia, ¿no? Al final de cuentas. Y esto, entre otras cosas, tiene que ver con que es una lucha existencial. Y tú bien lo decías, Viallo. Porque además, tocábamos un punto importante acá que tiene que ver con la responsabilidad de proteger. Como principio, como incluso amparado en el derecho internacional, una práctica que es un concepto que ha sido perfeccionando, pero que digamos tiene 3 fases fundamentales para quienes de algún modo han estudiado el principio. La primera es la de prevenir, la responsabilidad de prevenir.
Y eso pasa por todo lo que son las sanciones financieras, las sanciones políticas, las sanciones, todo lo que hemos estado viendo a nivel individual y por supuesto de presión hacia el régimen. Que llaman algo como diplomático. O de negociación o diplomático, y que digamos es parte de todo el proceso que configura y que busca agotar todas las instancias principio. Y que allí se dé una solución. Cuando no es posible, y no es posible entre otras cosas, porque en el caso de Venezuela, donde se está cometiendo un genocidio, obedece además a una naturaleza criminal de un régimen que ha demostrado que no tiene ningún tipo de escrúpulo. Entonces allí se impone la segunda parte del principio, que es la propia responsabilidad de proteger, es decir, bueno, ya, que es un poco lo que se invocaría con este artículo y con lo que tanto Soy Venezuela como la fracción han venido manejando coherentemente. Y luego viene el paso quizás más importante, que es la responsabilidad de reparación, que es decir, una vez que se hace el procedimiento, se ayuda, se procede a ayudar a las personas, entonces luego viene la fase en la cual, pues, digamos, se sana y se procede a avanzar, que coincide de algún modo con la ruta trazada, ¿no? Sí, cuando se reconstruye. Así es. Sí. Sería interesante, Pedro, Javier, colocar un ejemplo muy gráfico. Nosotros hoy estamos, como país, como ciudad, secuestrados. Imaginémonos entonces una persona secuestrada, rehenes, secuestrados. Nos capturaron, nos metieron en un cuarto, nos esposaron, nos amarraron los pies, nos pusieron una venda, pero además en la puerta le pegaron 2 candados y afuera hay 2 tipos armados. Y que entonces se pretenda que el que está secuestrado se autolibere. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro. Es necesario entonces que lo vengan a liberar. Bueno, en esa misma situación hoy estamos. El país está así. Está secuestrado, está encadenado, está esposado, está amordazado, tiene unos candados pegados en la puerta y tiene afuera unos criminales armados. ¿Cómo le pedimos al país que se libere solo? Necesitamos ayuda para eso. Es correcto. Viaggio, mira, tú mencionaste algo bien importante y es sobre que el ciudadano acepta lo que es la propuesta del 187.11. De hecho, yo te puedo comentar, pues, en muchas de las experiencias que he tenido en las comunidades de Caracas, pues todo el mundo está de acuerdo con que se aplique como tal el 187.11. Es decir, el ciudadano tiene su rol, cada uno de nosotros tiene un rol. El ciudadano ejerce presión, participa, se involucra, toma acciones. Las instituciones, en este caso la Asamblea Nacional, toman acciones también, pero quisiera hablar en específico de cuál es el rol de nuestro presidente encargado Juan Guaidó con respecto al artículo 187.11. Es decir, cuál es, yo considero que él tiene la llave para abrir la puerta, pero quisiera de tus palabras que nos digas cuál es su rol. Y además, luego de la aplicación, luego del 187, numeral 11, ¿qué viene después de ese proceso? Sí. Es decir, primero coincido totalmente contigo, no solamente porque lo hemos visto en sondeos que se han hecho, que 8 de cada 10 venezolanos quiere la salida de Maduro y acepta la salida con el 187. Te lo digo in situ. Este fin de semana yo estuve en 3 asambleas de municipios del estado Yaracuy. Las 3 municipios totalmente distintos, con ciudadanos asistiendo al mismo de totalmente distintos. Y en los 3 la reacción fue exactamente la misma. Cuando tú le nombras el 187 numeral 11, la gente no es que lo acepta, lo aclama. Correcto. El 187, la gente levanta de los asientos a aplaudir, a solicitar, porque ya estamos en un momento donde el pueblo está desesperado, está angustiado por eso. Entonces, lo primero, coincido totalmente contigo. El rol del ciudadano, que es importante. Mira, si hay algo que a un político lo mueve en todas partes, y aquí no es distinto, es la opinión pública. El ciudadano tiene una herramienta poderosísima, que es generar opinión pública. Y siempre al final eso va a rendir cuenta. Así pasó con el 233, así pasó con asumir, así pasó con el tema de juramentarse, así pasó con el tema Zapatero, que duramos 4 semanas hasta que el 6 de noviembre del año pasado pudimos lograr que se declarara inadmisible como mediador a Zapatero por todas las actuaciones previas que tuvo. La Asamblea Nacional, según la Constitución, lo autoriza y el presidente de la República lo ejecuta. ¿Podemos esperar la solicitud del presidente Guaidó o puede ser por iniciativa del propio Parlamento? Parlamento que debe aprobarlo y colocarlo como una herramienta para el presidente Guaidó para que él lo pueda ejecutar en el momento estratégico que para nosotros es ya.
Además, para nosotros que desde ya. la propuesta ya reposa en Secretaría, la propuesta que hizo la Sí, Fracción. eso es lo más importante. UMEJOY tiene cumplido el proyecto de acuerdo, que lo colocamos allí de manera muy respetuosa, muy institucional, pero que de manera muy ciudadana lo seguimos insistiendo y lo seguimos impulsando. Y ahí lo más importante, y tenemos que ir a la pausa, pero lo más importante de esto es hacer el reconocimiento a la fracción 16 de julio por sus posiciones, porque hay que reconocer que han sido muy coherentes desde que se conformaron con un nombre emblemático Así de lo es. que era un mandato ciudadano, y luego cada una de las posiciones que hoy ha rendido frutos y que han hecho que Venezuela haya asumido finalmente la ruta del coraje como ruta propia. Tenemos que ir a una pausa en Contigo y ya regresamos con más. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bien, estamos de regreso en la última parte de Contigo. Nos acompaña hoy en la conducción también Javier Chirinos, Pedro Ruchurto, y nos acompaña el diputado Viallo Pilieri, con quien hemos estado conversando sobre el artículo 187.11. Si resumimos de manera muy sucinta las ideas principales de lo que hemos estado conversando acá, en primer lugar es que no podemos solos no podemos, pero no porque estemos solos, aunque pueda sonar contradictorio, no es porque el mundo no nos acompañe y no es porque no haya el liderazgo ni el compromiso ciudadano en Venezuela para que podamos resolver nuestra situación. Desde luego que Venezuela, los venezolanos queremos abrir nuestras puertas a la transición a la propia libertad, pero tenemos que entender que en Venezuela operan fuerzas antioccidentales, que operan fuerzas contrarias a la libertad y que son muy poderosas y que precisamente requerimos del apoyo de las principales democracias del mundo para que Venezuela finalmente pueda recuperar su democracia y su libertad. No es un asunto de invasión militar, lo decía muy bien Viallo Pilieri, no es un asunto de mentiras y chantajes, se trata sencillamente de entender que frente a las fuerzas oscuras antioccidentales que operan en Venezuela se requiere de una enorme coalición internacional que ya está en marcha, que ya está trabajando para que finalmente los venezolanos puedan abrir el rumbo y la senda hacia su libertad. Solo así es que podremos. No podemos solos por esa razón, pero sí hay mucha fuerza y mucho liderazgo, Viallo. Así es. Mira, yo no tengo duda que el país está ansiosamente esperando esta decisión. No por capricho, no porque quiera ver llegar a los gringos que miden 2 metros, etcétera. No es por eso. Es que no puede solo un pueblo desarmado, pacífico, sacar a un régimen que es criminal y no puede ingresar una ayuda humanitaria que necesitamos, que además este régimen demostró que no está dispuesta a hacerla entrar. Porque es el causal de la crisis, además. Porque además ese fue intencional. Está aquí para sostenerse como sea en el poder, y nosotros estamos en el derecho de pedir la ayuda, pero también en el deber de pedirla.
Porque algunos dicen, bueno, pero ¿quién nos asegura, como parte del chantaje, quién nos asegura que ellos van a hacerlo? Lo ha demostrado el tiempo. Todo paso que se da en avance es respaldada por una gran coalición internacional. Y cuando se nos dice cómo sabemos que están dispuestos a hacerlo, hay que devolver la pregunta: ¿cómo pretendes que nos ayudes si tú no lo pides? ¿Cómo pretendes que los países puedan sencillamente aprobar una coalición cuando tú no la requieres? Si tú no la requieres, tú lo que prácticamente estás pidiendo entonces es que te vengan a invadir. Y eso tiene un costo altísimo en política y no lo van a hacer. Tú estás obligado a pedir la ayuda y dejarle en su terreno la pelota para poder ellos dar la respuesta. Por tanto, yo no tengo duda que es la necesidad urgente del pueblo venezolano esta coalición internacional de paz. Ante tantas necesidades, ante tanta mala realidad que estamos viviendo los venezolanos, los caraqueños, hay sectores como el Junquito que tiene más de 8 meses sin agua. Por cierto, quiero enviar un mensaje a mi querida gente de Carapita, un gran abrazo, que esta mañana estaba allá y me decían que nos iban a escuchar, que siempre escuchan a María Corina y que bueno, que hoy le van a escuchar porque estábamos nosotros acá. Quiero decirles a todos que vamos a salir de esto porque no estamos solos. Esta realidad que estamos viviendo nos está acompañando el mundo entero y la vamos a superar con esa fuerza que nos caracteriza, con ese coraje que nos representa, con esas ganas de una Venezuela libre, próspera, democrática, en donde todos tengamos oportunidades que nos merecemos. Y hacia allá vamos. Esa es la Venezuela que viene, esa es la Venezuela que vamos a reconstruir gracias al esfuerzo de cada uno de nosotros y por supuesto de la ayuda del mundo entero. Muchísimas gracias, amigos, que pasen muy buenas tardes. Y cerradito. Sí, claro. No hay vuelta atrás. Así es. Y vamos con todo Venezuela. Así es. Muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos seguramente el próximo martes en otro Contigo y este jueves en Aquí será la Libertad. Chao, chao. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.